Buenos días, bienvenidos a otro culto digital en este 14º domingo que lo tenemos así. Y bueno, bienvenidos al culto de la Iglesia Bautista Esperanza Viva. Espero que disfruten del culto con nosotros. Voy a leer hoy un pasaje del Evangelio de Juan, otra vez, y del capítulo 2, pero ya no tiene que ver con la serie de los anteriores domingos sobre los Yo Soy de Jesús. Vamos a empezar otra, digamos, miniserie de otro tema. El versículo 23 del capítulo 2 de Juan, hablando de Jesús, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, los milagros y demás. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús, uno que no solo al hablar con nosotros ve lo que somos y escucha lo que decimos, sino que sabe lo que hay dentro. Puede ver el corazón, los pensamientos. Entonces hoy vamos a ver un personaje con quien el Señor tuvo una conversación y va a ser muy interesante ver cómo Él habla con este Señor. De acuerdo, vamos a cantar un corito que se titula De las misericordias de Jehová cantaré, y es el Salmo 89, primer versículo, y va así, podéis cantar conmigo si queréis. De las misericordias de Jehová. De las misericordias de Jehová tan grandes cantaré, cantaré, cantaré perpetuamente siempre, cantaré, de Jehová las cantaré, con mi boca alabaré, fidelidad, fidelidad, con mi boca alabaré, fidelidad por todos los siglos. De las misericordias de Jehová tan grandes cantaré, cantaré, cantaré perpetuamente siempre, cantaré, de Jehová las cantaré. Muy bien, qué bonita canción, ¿verdad? Qué letra más bonita de aquel escritor de hace tantos años que cantaba con la alegría al Señor por su gran misericordia. Entonces, nos vemos en un ratito para comenzar esa miniserie, ese mensaje sobre el Señor, un Señor especial con quien el Señor Jesús tuvo una conversación muy importante. Muy bien, hasta luego. Del Dios del cielo y un canto melodioso arrobador, lo cantaré con gozo y gratitud, con muy dulce y tierno amor. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Amo a Jesús que en el Calvario mis pecados ya borró. Mi corazón se inflama en santo amor que en mi ser Él derramó. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Será mi tema ya en la gloria del gran trono en derredor, cantar con gozo y con gratitud, alabanzas al Señor. Suenan melodías
melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Hola, bienvenidos pues a este mensaje final. Pero hoy vamos a empezar un tema nuevo y no sé cuánto tiempo nos va a llevar. Seguro que más que hoy sí. Entonces será igual 2 mensajes o 3 incluso. No estoy seguro porque no voy a tener prisa, sino que explicar bien lo que hay y quiero mantenerme dentro de un horario y no extenderme demasiado en un domingo. Así que, bueno, a ver hasta dónde vamos. He leído antes cómo el Señor Jesús, decía Juan, el que escribe el Evangelio, decía que el Señor no se fiaba de ellos. Lo que quiere decir es que la gente creía en Él. ¿Por qué? Pues creía en Él porque le hacía milagros, incluso algunas veces les daba de comer, cuando estaban escuchándole. Bueno, siempre que estaba Jesús cerca, pues la gente salía para ver qué pasaba hoy. No era casi, para algunos de ellos, y sin ofender, desde luego, era como salir a un circo a ver qué hay nuevo, ¿no? Y entonces sí que había mucha gente que le seguía, pero el Señor conocía muy bien las motivaciones y los intereses de la gente. Y no solo a nivel, digamos, global, a un nivel de grupos y de multitudes, sino que a nivel personal, dice el versículo bien claro, que Él sabía lo que había en el hombre. Y eso es cierto hoy en día. El Señor conoce nuestros corazones, sabe lo que pensamos. Yo, si hablo contigo, yo no sé lo que está, yo escucho lo que dices, y tú a mí. Pero realmente no sabemos lo que pasa dentro de la mente de una persona, ¿verdad? Nos pueden engañar las personas, porque no siempre dicen lo que están pensando. Y pues esa es parte de nuestra naturaleza caída, del ser humano. Y el Señor Jesús entendía esto. Entonces, aunque mucha gente le seguía, Él sabía por qué le seguían. Y Él tenía un interés muy especial en estar con personas, no en multitudes, a los que sí enseñaba y sí que tenía ese deseo. Pero Él quería estar con la gente en personal. ¿Por qué? Porque la salvación de nuestras almas no nos llega en un grupo grande. La salvación es algo muy personal. Como vimos en la serie anterior de Yo Soy, vimos que el Señor Jesús lo que quiere es venir a vivir dentro del corazón mío y el tuyo. Y entonces la Biblia nos da diferentes casos de cómo Él hablaba con diferentes personas. Y hoy lo que queremos ver es una conversación y luego una historia que fue sucediendo con un señor, algo especial. Entonces, los versículos que leí eran del capítulo 2 de Juan, los últimos. Ahora vamos a entrar en el capítulo 3 y vamos a estudiar esta conversación que tiene con este señor. Dice, y voy a leer el versículo 1 del capítulo 3 de Juan, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Bien, aquí hay varios temas que tenemos que mirar y explicar. Había un hombre de los fariseos. ¿Qué eran los fariseos? Igual os suena el término, ¿no? Este es un fariseo. Bueno, los fariseos tenían cierta fama y se lo habían ganado. ¿Cuántos eran? Pues los fariseos llegaron a ser unos 6.000 en su momento más grande. Era un grupo de religiosos judíos que decían tener, y tenían realmente, un interés tremendo en la ley de Jehová, el Antiguo Testamento, especialmente la ley de Moisés. Y eran religiosos muy estrictos.
exageradamente estrictos. Y ellos intentaban obedecer la ley al pie de la letra. Pero ¿qué pasa? Que cuando ellos veían la ley de Dios y las normas, las reglas que Dios había puesto al pueblo judío, ellos las crecían, se hacían enormes y en vez de 10 leyes se hacían 20 y 100 y cientos de leyes para todas las cosas. Por ejemplo, cuando el Antiguo Testamento hablaba de no llevar carga en el sábado, el día especial de ellos, pues ellos intentaban entonces identificar que era una carga. ¿Cuánto podía llevar una persona? ¿Cuántos pasos podía hacer en un día de sábado? ¿Qué es el peso que podía llevar? Y las preguntas se hacían hasta absurdas. ¿Podía una mujer coger su bebé? ¿Cuánto podía cargar un hombre en una cuchara? ¿Cuánto peso? ¿Podía una mujer llevar pendientes de cierto tamaño? Todo eso era llevar cargas. Y bueno, pues las leyes que ellos habían montado eran imposibles de llevar. Ellos intentaban imponerlos a los hombres. Pero hay que reconocer que eran personas que, en muchos casos, pues había una sinceridad en ellos de cumplir la ley de Jehová. Lo que pasa es que eso se exageraba de tal manera que no había quien pudiera obedecer todas sus normas. Entonces, aquí hay un hombre de los fariseos, que se llama Nicodemo. Curioso, el nombre Nicodemo tiene dos partes, y realmente, literalmente, lo que quiere decir es líder del pueblo. Ahora, luego nos dice que él era principal, que era un líder. Y entonces, ¿cómo es que su nombre significa lo mismo? Bueno, su nombre, ¿cuándo se le daría? Sus padres le darían el nombre cuando era bebé, normal. Entonces, ¿cómo es que tiene un nombre y llega realmente a cumplir la definición de su nombre? Bueno, pues es un poco, yo creo, lo que... no es tanto misterio, sino que sus padres, cuando él nació, pues dijeron, este va a ser un gran hombre. Todos los padres piensan mucho de sus hijos, ¿no? De sus hijas y de sus hijos, y le pusieron ese nombre. Y él, pues tenía buena, digamos, carácter, sería bueno hablando, buena personalidad, amigable, yo qué sé, poco a poco él fue cumpliendo realmente lo que significaba su nombre. Y da esa casualidad de que, llamándose líder del pueblo, él, con el paso de los años, entró en el grupo de fariseos. Eso era algo voluntario, muy fuerte, muy estricto, un grupo muy importante también, pero bueno, con mucha controversia. Pero llegó a ser, como dice el versículo, un principal entre los judíos, lo cual quiere decir que él era un hombre de mucho respeto. La gente le tenía mucho respeto. Evidentemente era un líder, un maestro, le llaman. Luego le llaman Señor. Era un maestro bien reconocido. Habían fariseos que la gente no quería ni ver, pero él no era así. Él era un hombre muy recto, muy sincero, muy fuerte, muy devoto, muy determinado, y una persona que se había ganado el respeto del pueblo. Bien, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bien, este versículo también hay que verlo con detalle. Dice, vino a Jesús de noche.
¿por qué vendría de noche? Se puede especular mucho, pero el contexto y el énfasis del pasaje, no solo este, sino otros más adelante, nos indican algunas cosas que podemos recibir y aceptar con bastante fiabilidad. Lo más probable es que Nicodemo fue a Jesús de noche por miedo a ser visto. Porque los fariseos se habían vuelto muy antagonistas, muy enemigos de Jesús. De hecho, los fariseos serían los que finalmente organizarían la crucifixión. A través de los romanos y tal, los fariseos eran enemigos que buscaban matar, destruir a Jesús y a cualquier persona que estaba con Jesús. Y Nicodemo era un fariseo. Entonces, pero como nos dice, como dijo él mismo, primeramente le dijo Rabí. Nicodemo era maestro en Israel, era principal. Sin embargo, cuando habló con Jesús, le habló con respeto, como a una persona superior. Eso es muy importante. Entonces, ¿por qué vino de noche? Porque él no quería que la gente supiera que él, principal de los judíos, estaba yendo a hablar con ese profeta nazareo que le llamaban nazareno, que ese era un diablo para los fariseos, y él no quería ser visto, pero necesitaba ver a Cristo, tenía que ver al Señor, porque habían dudas en su corazón, tenía preguntas muy grandes, y no tenía respuestas. Y quizás tú mismo en este día tienes también. A veces tenemos preguntas muy profundas, muy serias, muy grandes. Igual durante la noche, cuando intentamos dormir y no podemos. Son preguntas sobre la vida, la muerte, el destino, en nuestros orígenes. Y Nicodemo vino a Jesús con unas preguntas muy serias, pero no las podía hacer en público, tenía que ser en privado. Entonces vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Muy interesantes esas palabras, porque públicamente los fariseos rechazaban rotundamente a Jesús. Su postura oficial era totalmente antagonista. Eran los religiosos, uno de los grupos más fuertes, más poderosos en la religión. Y ellos no querían saber nada de Jesús. Para ellos él era un revolucionario, era tremendo. El odio realmente que empezó a generarse en ellos, porque él no hacía caso a todas sus normas y a todas sus leyes, sino que hablaba con una autoridad, con una sencillez. La gente se les seguía, y los fariseos eran tenían muchísima envidia por la autoridad y la popularidad que tenía el Señor Jesús. Pero Nicodemo aquí demuestra que él no es el único que está con muchas preguntas y cree cosas que no dice creer. ¿Cómo diríamos? Qué parecido a hoy, ¿verdad? Muchas veces la gente habla mucho de muchas cosas, de lo que creen, lo que no creen, pero hablas con ellos personalmente, y en un momento de seriedad, quizás un momento de la vida muy difícil, de pronto sale de ellos lo que realmente creen, y no es lo que están diciendo, porque escondemos muchas veces lo que tenemos dentro, ¿no? Entonces, aquí Nicodemo llega al Señor Jesús, le llama con respeto: Rabí, sabemos que tú eres maestro, porque nadie puede hacer esas señales. ¿Qué señales? Los milagros de Jesús. Curaba a los enfermos. No eran de estos televangelistas y gente
charlatanes que en la tele hacen todo tipo de locura. No. El Señor Jesús delante de todos, sin ninguna duda, sanaba a los que eran ciegos de toda la vida o cojos de toda la vida y salían corriendo y saltando. Leprosos, daba de comer a multitudes con muy poca comida, hacía un milagro delante de ellos. Paraba y frenaba la tormenta con solamente su voz, diciendo, cállate tormenta, y la tormenta se calmaba. Eran muchísimas señales, muchos milagros, que eran innegables. No se podía decir que era un impostor, no era un fraude, lo que él hacía era verdad. Por lo tanto, eso tenía que ser de Dios, porque un hombre no podía hacer eso. Y él entonces dice, porque nadie puede hacer señales como tú haces si no está Dios con él. Entonces, ya se me ha ido el tiempo para hoy, no hemos hecho ni 2 versículos casi. Pero vamos a dejarlo allí. Nicodemo es representa una persona religiosa con mucho poder que parece que debería tener todas las respuestas. Debería saber, pero no sabe. En su corazón hay muchas dudas. Y quizás en el corazón tuyo también. Igual hay dudas sobre de dónde vienes, o por qué estás aquí, o a dónde vas. ¿Quién tiene las respuestas? Las respuestas las tiene el Señor Jesús, y las tenemos en la palabra de Dios. Y es sabio y sabia la persona que acude a la palabra de Dios y al Señor Jesucristo para encontrar respuestas a la vida. Porque el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y Nicodemo acude al Señor Jesús. Vamos a ver qué pasa en las próximas sesiones. Muy bien, agur.